Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil. Sebas, ¿cómo vamos? Acho, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Domingo Santo, señores. Nos ¿Cómo cogió vas? Domingo Santo en la casa. Sí, señor. Una semana, primer Semana Santa encerrados en toda la historia. Increíble, ¿no? Eh, Increíble. Bueno, y no, decidimos hacer capítulo especial aprovechando que era Semana Santa, ¿o qué, Sebas? especial, atentos. Sí, especial. Y la gran pregunta, ¿cuál es, Sebas? Para mí, te la voy a lanzar así de una. ¿Qué tanto ha influido la Empecemos. religión en el deporte? Uy, ¿Profundo o qué? polémico, ¿no? Yo diría que un 500%. Si no es por la religión, no hay deporte. Y, y viceversa, y en el sentido contrario, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a Así es. descubrir. Es que yo creo que la pregunta trasciende. Casi que uno dice, ¿qué tanto ha influido la religión en la historia? Y como vos decís, ha influido completamente. Y en el deporte, pues ni decirlo. Bueno, Sebas, arranquemos. Hoy tenemos el episodio número 33 y ese número es como especial, el número 33. ¿Y sabes por qué o no? Sí, claro, pues primero porque, aparte de que la edad mía, también es la edad de la que Cristo murió, Así es. Entonces estamos haciendo capítulo especial de por punta y Semana punta, Santa, por todos lados. número 33. Bueno, esto está muy especial, arranquemos. Bueno, voy a leer un extracto de Clifford Geertz, hombre de 1926 al 2006, antropólogo americano. Él dice lo siguiente: el hombre, como parte de su esencia, crea cultura y entre ellas está la religión, y el deporte como forma de expresión es un dogma del espíritu y el otro es un dogma de lo terrenal, a la disciplina y los valores, ¿cierto? El deporte. Los dos Sí, son rituales que nos hacen crecer en costumbres, ceremonias, tradiciones y tejen una red que denominamos cultura. Para empezar, suave, vamos empezando, vamos contextualizando. ¿Qué quiere decir este antropólogo? Que tanto la religión como el deporte aportan a la espiritualidad y a la formación de las personas y las sociedades. así es, Sebas. Y si uno mira qué otras cosas comparten, por ejemplo, el fanatismo. El fanatismo hace parte tanto del deporte como de la religión. Los dos hacen ¿Correcto? parte de lo mismo. ¿Y qué otra cosa comparte? Si vos te das cuenta, tanto la religión como el deporte, ambos tienen sus tipos de templos. Mientras por un Correcto. lado son las canchas, los estadios, por el otro lado son las iglesias. Correcto, no, no es que me haya quedado callado, sino que estaba aquí tomándome un traguito para poder contar lo siguiente. Ya como vos mencionas el tema de templos, entonces vamos muy alineados, vamos a hablar sobre los orígenes de la religión en el deporte. Entonces, vamos a empezar, vamos a partir de que la religión es un tema muy amplio, ¿cierto? No necesariamente es católica, como la mayoría probablemente de nuestros oyentes lo sean, ¿cierto? Católicos, cristianos, un solo Dios, pero la religión puede ser pagana también. Los deportes empiezan en el paganismo, empieza en los antiguos dioses griegos. Urano y Gaia crean a los titanes. Entre ellos, Cronos y su esposa Rea tienen a Zeus y a Hera. Ahí ya para todo el mundo es común el linaje de estos dioses, Zeus y Hera. Y los antiguos olímpicos, que datan del año 76 a.C., era una fiesta a la diosa de la fertilidad, que era la esposa de Zeus y a la misma vez su hermana. O sea, esto era un incesto entre dioses, era un incesto entre dioses. Esos olímpicos fueron creados en el 776 a.C. como una fiesta a la fertilidad de Hera, la esposa de Zeus, repito. Con la llegada del cristianismo, los juegos desaparecen. Recordemos que hay un emperador romano que impone el cristianismo sobre Roma y estos juegos desaparecen como se conocían en el momento. ¿De qué? Entonces me van a decir, hombre, pero ¿cómo así? Entonces en la época, ¿eso qué había? No, pues eran carreras a caballo, carruajes,
carreras, pues ya había el trote, pues el trote sí ha existido siempre, Así es. natación, había ya la natación, pues obviamente aguas abiertas, bueno, y era digamos un 70% rituales a los dioses y un 30% actividades físicas. Ah, bueno, y el más antiguo de todos, la lucha libre, o sea, la lucha grecorromana, la que se son en trucita y se tiran al piso, en la época pues obviamente casi que desnudos. Esto empezó ¿dónde? Obviamente, ¿por qué se llama Olímpicos? La ciudad de Olimpia, que en ese momento pues ya obviamente quedó en ruinas por un terremoto, y Olimpia, para que se ubiquen, queda en la península griega de la Peloponnesia, la península Peloponnesia. Allí tiene su origen los olímpicos. Estamos hablando que la religión comienza unos juegos deportivos en el año 776 antes de Cristo. Así es, Sebas. Qué buena información, qué buena información. ¿Y qué pasó con el deporte después, Sebas? Porque acá hay unas épocas, inclusive donde la religión toma mucha relevancia, que es por ejemplo la Edad Media. Si recordamos en la época, y ahí me estoy yendo mucho más adelante, en la Edad Dale. Media casi que la historia que conocemos fue escrita únicamente por la iglesia. Y ahí había dos tipos de deporte. Los deportes que eran de la nobleza, que eran sobre todo los deportes que tenían que ver con preparación para la guerra, donde estaban las justas, todo lo que tuviera que ver con cacería, y estaban los deportes para el pueblo, donde tenían, digamos, ya mucho que ver, juegos con pelotas, con raquetas, con piedras. Esa fue una época que, digamos que todos esos deportes olímpicos que nacieron en la época de los griegos, pues se vieron minimizados y el deporte cambió a algo muy diferente y eran deportes más asociados como lo decía, deportes de la guerra. Sí. La pregunta es, Sebas, ¿cómo crees que eso moldea el tema del fanatismo? Porque si vos te pones a pensar el fanatismo en la época griega alrededor de los deportes y pasas, por ejemplo, el medioevo, al final los fanáticos o los hinchas es algo que nunca ha cambiado. No sé vos cómo lo ves. Yo creo, Pacho, que la pregunta es profunda, profunda y se podría quedar uno casi que todo el episodio hablando solo de ese tema. Yo creo que el fanatismo deriva de una necesidad básica del hombre, que es uno de los campos que todos conocemos, que es la espiritualidad, ¿cierto? Hay unas necesidades básicas en el hombre como ser filosófico, y una de esas es la espiritualidad. La espiritualidad todo el mundo la adquiere de forma diferente, ¿cierto? Algunos llegamos a ella por meditación, algunos llegamos a ella por religión, algunos llegamos a ella mediante la oración, algunos llegamos a la espiritualidad mediante una creencia, llámese cual sea. Por eso decimos que cuando aquí hablemos de religión o de fe en este episodio, no lo tomen como iglesia, Jesús y ya, no. Estamos hablando de todo tipo de fe y creencias, ¿cierto? Eso es espiritualidad. Entonces, ¿de dónde viene el fanatismo? El fanatismo viene de pronto de la religión en esa época brindaba, llenaba ese campo espiritual de la persona, pero la gente empieza a practicar estas actividades, en el momento llamémoslo actividades de contacto físico, donde tu cuerpo lleva unos esfuerzos, hay unos cambios hormonales, hay un sudor, hay una actividad física, cambios de ritmo en el corazón, todo, y vos empezás a sentir un montón de cosas y dices, ve, esta vaina también me llena, también tengo mis espacios de meditar, tengo mis espacios de reflexión, de introspección, y esto llega a tal punto que se vuelve parte de tu espíritu, de tu espiritualidad. Y creo que ahí, internamente en cada persona, se fue haciendo la división y el cambio de, bueno, si la religión esto me lo prestaba, pues pucha, me voy a saltar pues 1000 años, hermano, ir a un partido de fútbol y ver a mi equipo meter un gol, me llena igual que cuando estoy en misa orando. ¿Sí me entendés? Sí, así es. Inclusive, hablando un poquito también de lo de la Edad Media, hubo momentos donde la iglesia quería prohibir los espectáculos, porque primero le parecía que el deportista, pues, o el que hacía parte, digamos, de los juegos, tenía una obsesión muy grande por hacerle un culto al cuerpo. O sea, quería Correcto.
Entonces, por ese lado, bloqueado. Y por otro lado, todo el tema que tenía que ver con el desorden público, las apuestas, pues eran cosas que se movían alrededor del deporte y que para la iglesia no eran tan bien vistas. Sí. Entonces, ahí te saltaste varios años, pero muy bueno pues que tocaste el tema. Ya voy hacia allá, que eso arranca pues con el puritanismo en los siglos XVI y XVII. Ya voy a contar un poco sobre eso. Habías hablado de la Edad Media, es muy curioso porque en la Edad Media nace uno de los deportes más populares y es el tenis. ¿Cómo, Así cómo, es. na- cómo nace el tenis? Resulta que en la Edad Media también hubo una pandemia, la cual estamos viviendo actualmente, la peste bubónica. Resulta que pues en la época, hermano, cuarentena, ¿quiénes eran los más juiciosos para cumplir esa cuarentena? Pues los monjes, la religión, como vos lo dijiste. Entonces los monjes en la época medieval, en la Edad Negra, se inventan un juego encerrados con una pelota a tirársela con la mano. Entonces no la podían coger, sino que tenía que ser pegarle con la mano abierta. El ¿En qué famoso crees? juego de palma, Pues, así lo llamaban, juego de palma. ya también lo tenés por ahí. Sí, sí, pero seguí Ah, contando bueno. la historia, Sebas. Bueno, y entonces eventualmente evoluciona en el tenis moderno. Así es. Y ese era un deporte más del pueblo, o sea, no era un deporte como esos deportes nobles que eran solo para los que tenían descendencia aristocrática o de la monarquía, sino que este era un deporte para, pues, para cualquiera, que cualquiera lo podía jugar. Correcto. Historia interesante esa, ok. Los Sí. orígenes del... Esa me sorprendió. ¿Sabes cuál otro tiene orígenes en esa época? El ajedrez, que hay muchas Ajá. teorías de dónde se creó el ajedrez. Algunos dicen que Es llegó. uno misterioso. Sí, algunos dicen que se creó en la India y llegó a Europa precisamente en la época de la Edad Media. Y el ajedrez es de esos deportes, son de los deportes pues, más milenarios que tenemos. Y digamos que hay una historia muy famosa, Sebas, no sé si la has escuchado, se llama La leyenda de los granos de trigo. No, señor. ¿La has escuchado? No. Te la cuento muy rápido. Un rey en una guerra estaba abatido por la muerte de su hijo, estaba muy triste y un joven le enseñó el ajedrez, le mostró el ajedrez y con el ajedrez le demostró que algunas veces hay que hacer sacrificios para ganar la guerra. El rey, obviamente muy agradecido por estas enseñanzas, le dice al joven, vení, te voy a dar una recompensa, lo que vos quieras, decime qué querés y yo te lo doy. El joven le dijo, bueno, lo que te va a pedir es muy sencillo. Ajá. Por cada casilla del tablero de ajedrez, quiero que en la primera casilla me des un grano de trigo. En la Ujú. segunda casilla quiero que me des 2 granos de trigo. En la tercera casilla quiero que me des 4. O sea, fue multiplicando por 2 el número de gramos, de granos, De perdón. grano. Y el rey le dijo, bueno, eso se ve como muy sencillo y aceptó la recompensa. Cuando hicieron la cuenta con el número ya de casillas total que tiene un tablero de ajedrez, se dieron cuenta que no había suficiente trigo en el mundo para poder pagarle al joven. A ver. Y así termina la leyenda de los granos de trigo. Historia también para los amantes del cálculo, pues te digo. Así Para que, es. pa' que hagan la cuenta. Para que hagan la matemática de una Para que vez. hagan la matemática y nos manden cuántos granos de trigo son. Bueno, ¿Oíste, Sebas, dale. oíste, Patch? Entonces, retrocedemos a los Juegos Olímpicos. ¿Quién los fundó? Barón Pierre de Coubertin, francés, pues, obviamente. Se inspiró en unas lecturas católicas francesas. El hombre era, pues, amante de la literatura. Inspirado en estas lecturas católicas, se imaginó el deporte y eso fue lo que lo inspiró a crear los Juegos Olímpicos, porque veía el deporte como una religión. Él quería que el deporte fuera una religión, que la gente fuera a los estadios y viviera esas fiestas como las fiestas que se viven en la religión, con sus propios dogmas y sus propios rituales, pero en especial esos con ese sentimiento religioso, o sea, que la gente, pues, como dijiste vos, se desviviera de fanatismo. Eso se soñaba él que pasara con el deporte. Leyendo, entre muchas cosas que leímos pues en esta investigación, encontré, no me acuerdo ni siquiera el nombre, alguien, una periodista que decía que no entendía cuál era la cosa con los Juegos Olímpicos y tal, y que cuando ella fue a cubrir los Juegos Olímpicos en su primera ocasión, cuando fue al espectáculo de inauguración, ahí mismo se apagaron las luces y empezó esa vaina y todo el mundo se paró y gritó, se le salieron las lágrimas y ella nunca entendió por qué. Cuando toda la vida había dicho, pero ¿cuál es la bobada? Pues, a ver, yo quiero vivir eso. Y cuando le tocó cubrirlo, dijo, no, ya entendí, que es
increíble pues el sentimiento de estar en un evento de estos. Y debe ser la locura para los que vayan a estar en Tokio el próximo año ya. Sí, y vos estuviste pues en un mundial que no debe ser muy diferente tampoco pues. Pero falta chulear los Olímpicos, Sebas. Sí, Más señor, adelante. yo cancelé ese por ir a por ir a otro viaje y mira, hombre, todo se dio porque Lo mira que movieron. está todo movido. Bueno, Bueno, contame. te cuento que más viendo el tema de religión y de deporte que me encontré. Hay un clásico, un derby, que es el derby, pues que yo lo llamé el derby religioso, que no sé Ah, si lo conoces, si es el partido entre los Celtic y los Rangers en Escocia. ¿Has lo- escuchado sobre ese partido o no? los Rangers donde juega Morelos. Así es. ¿Cuál es la historia? Los dos equipos son de Glasgow, de la capital de Escocia, pero Correcto. resulta que desde su historia los Celtic representan a los católicos y los Rangers representan a los protestantes. O sea, el Ah, partido trasciende inclusive posturas religiosas y posturas inclusive políticas. O sea, los del Celtic sí, son pro-irlandeses, los de los Rangers quieren unirse con el Reino Unido. Los del Celtic, que son los católicos, son, digamos, de la clase trabajadora y los Rangers son de la clase burgués. Entonces es un partido que inclusive hoy, cuando se juega en Escocia, les toca decretar ley seca en toda la ciudad, porque es un partido que es mucho más complejo y va mucho más allá del deporte. Historia un poco de los dos equipos rápidamente. El Celtic se funda en el 87, lo fundaron en una iglesia, la iglesia de Santa María, y era el sí. objetivo inicial era recaudar fondos para los inmigrantes católicos que llegaban a Escocia, un equipo, digamos, muy de izquierda, mientras que los Rangers se fundó casi que por los mismos años y empezó a representar lo contrario. Lo Sí. fundaron las élites de la ciudad y como ya lo mencioné, digamos que todos seguidores todos protestantes, perdón. Entonces es un clásico que históricamente, digamos que cada vez ha ganado más fuerza, inclusive en títulos, los dos equipos son los que más los que más títulos tienen en el Reino Unido. Y se ha vuelto un tema, pues, que como ya lo dije, trasciende el deporte, los patrocinadores casi que les toca, si van a patrocinar un equipo, les toca patrocinar los dos, porque hay un riesgo muy grande de que haya sabotaje entre las hinchadas Ay, juepucha. de los dos. Entonces, una cosa loca, el derby religioso, o sea, el derby entre el Celtic, los católicos, y los Rangers, los protestantes. Inclusive, hasta hace casi 30 años, no se prohibían jugadores no católicos dentro del Celtics. O sea, es una cosa fuerte. Acordemos pues que es que el Reino Unido tiene pues una historia religiosa que pues ha sido plasmada en muchas películas, pues como Corazón Valiente, El Rey, El Último Rey, todas esas están en Netflix para que las vean, que son pues de esa época de reyes y las guerras pues de las guerras religiosas en el Reino Unido. Así es, Entonces, Sebas. ¿cómo es que Nuevamente, se llama? ¿Cómo es que se llaman los que... se me olvidó, hombre. Me ¿cuál? autocorché, me autocorché. Esa no la habíamos tenido en el episodio, ¿o qué? Sí, no, es autogol. La autocorchada. Bueno, Eh, los caballeros que cuidan el linaje de Jesús. no, Sebas, no. Los templarios, tranquilo, tranquilo muchacho, y no me tocó buscarlo. La Bueno, sacaste adelante, vamos a muy bien. salir, vamos a, vamos a salir pues de las cosas viejas. La primera descripción, la descripción más antigua que se tiene de algún tipo de juegos, son unas competencias fúnebres que se leen en la Ilíada de Homero, en lo que el poeta en torno al año 700 antes de Cristo describe como juegos organizados por Aquiles en honor a su amigo Patroclo. Esos juegos datarían hacia 1225 antes de Cristo, que es la fecha de la caída de Troya. Y como dije pues anteriormente, pues aunque la Ilíada solo se compuso hasta el año 700 después de Cristo, pero esa es la descripción o la mención que se tiene de algún tipo de evento deportivo más antiguo. Está en la Ilíada. Para los amantes de la literatura, ahí queda pues el dato. Para salir de lo más viejo, A lo más reciente. ya vamos a lo más reciente, porque vamos a enlazar el tema pues de los protestantes. ¿Tenés algo más pacho o me despacho?
Ajuel Ciro. Despachate que lo mío ya es más reciente. A ver, jugalo. Bueno, entonces vos estás hablando de los protestantes. De ahí sale pues el puritanismo en los siglos XVI y XVII. Lo que tratan de hacer es, como su nombre lo dice, de purificar la iglesia romana. En esa época logran aliarse pues muy, muy duro con el mundo comercial, que crecía pues en esa época obviamente mucho por el tema pues del transporte, los transatlánticos, toda la cosa. Definieron la ideología moderna y aunque perdura, pues definieron lo que se llama la familia en el tema pues como cultural, esposo, hijos, que la mujer en la casa, el hombre provee, no sé qué, famosos también por los juicios de Salem. ¿Sí sabes de qué te hablo? Te sigo, te sigo. Los juicios pues de Salem en las famosas cacerías de bruja, eso Así es. pues en siglos XVI y XVII, todo eso fueron los puritanos. Y en esa época llega un libro a América que se llamaba, ya te voy a decir, 1618, se publica un libro que se llama Book of Sports, James I de Inglaterra, donde explicaba qué deportes se podían practicar en el sábado, o sea, en el sábado, pero para algunas religiones, para algunas ramas del catolicismo puede ser domingo, o el día de la oración puede ser sábado o domingo. En fin, el tema era, vea, en este libro están los deportes que la iglesia acepta. Pues los puritanos fueron tan estrictos que cuando esta gobernada llegó a Estados Unidos, dijeron, no, señores, me recogen todos esos libros y me los queman a la hoguera como las brujas, cero deportes. Ese es Cero deportes. Cero deportes. Libro quemado, toda la cosa. Eso fue en 1640. Muchos gobernadores de muchos estados recogieron todas las copias y quemaron todos los libros. Esa es pues como para que cerremos ahí el ciclo de los protestantes y puritanos. Bueno, muy sólido, mucha historia en este capítulo. Mira cómo el mundo era de teso, que eso es lo que hacemos aquí en la banca, filosofar. ¿Vos te imaginas que en este momento, con todo lo que hay, todos los medios y como todo el mundo debe ver, que en un día digan, bueno, alocución presidencial, acaba de llegar al país el libro XXX tales, vamos a recoger todas sus copias en las librerías y se van a quemar? ¿Vos te imaginas? No, pues imagínate. Pero, o sea, no estamos tan lejos. Yo no sé si recordás de pronto el nombre. Hay una bloguera cubana que es muy famosa. ¿Sí sabes cuál es o no? No. Se llama Joanny Sánchez. Por chaste, ahí sí la ves a la corcha le piso. La bloguera cubana muy famosa, ¿sabes cuál es? No, weón. Joanny Sánchez es una bloguera cubana muy famosa. Y ella escribe, pues tiene un libro que es como un compilado pues de varios de sus escritos de cómo es la vida en Cuba. Y ese libro está prohibido en Cuba, pues actualmente, yo me imagino que actualmente. Hace unos años que yo pues que viajé a Cuba, recuerdo que tratando como de preparar el viaje me llevé el libro. Y de mis preocupaciones más grandes era que en el aeropuerto te descubrieran el libro y te lo hicieran botar, porque es un libro que está prohibido dentro de la isla. Entonces no estamos tan lejos, Sebas. ¿Así? Eso es verdad. Eso es cierto, historia verídica. Bueno. Con decirte que me tocó, lo llevé y al final lo que hace la gente, mucha gente que tiene el libro, es que lo lleva a Cuba y lo deja allá. No lo vuelve, digamos que no se lo regresa a su país de origen, sino que lo deja allá. Y pues obviamente el libro rotará por allá. La gente lo lee. Así es, pero eso fue ya hace algunos años, pues por eso te digo que no sé hoy cómo sea, porque eso fue, yo estuve antes de todo el tema, pues que con Obama se empezó un poco más la apertura pues de Cuba hacia el mundo, entonces no sé cómo habrá cambiado eso hoy en día. Sí, ese dato está curioso, güey, ¿no? Bueno, Sebas. Para que conozcan a la bloguera cubana, pues, y no los corchen por ahí, ¿eh? Así, no, es bueno. Sebas, me vengo entonces más para el presente. Definiciones de fe. 3 definiciones. Conjunto de creencias de una religión. Conjunto de creencias de alguien, de un grupo o multitud de personas. Y la tercera definición, que creo que es de las que más aplica en universal en el deporte, es confianza. Buen concepto de que se tiene de alguien o de algo. Tengo fe en el médico o tengo fe en el deportista.
Y cuando uno habla de fe, de ese tipo de fe o de confianza, pues hombre, sabes cómo no se le viene a uno demostraciones de fe y todas esas remontadas épicas que hemos vivido en la historia del deporte. Bueno, antes de que vayas a eso, porque yo ya iba para el tema de las prácticas, entonces para que estemos los dos en la misma sintonía. Complemento a las definiciones de fe, algo que dice Harry Edwards en 1973, sociólogo americano. Él analiza la eterna frase, hombre, es que el deporte es una religión. ¿Cuántas veces no hemos oído sobre una mesa esa frase? ¿Cierto? Así es. Si bien existe entre los dos similitudes, porque hay aspectos sociales y culturales como la movilización de masas, vemos que todo el mundo se desplaza para la iglesia, para los estadios, elevación de deidades, Ronaldo, Messi, Dios, Maradona, símbolos, estatuas, vemos que hay estatuas de santos, de deportistas, cánticos, tenemos cánticos para los dos, religión y deporte, procesiones e incluso dogmas creados por deportistas y entrenamientos a lo largo de la historia que la gente sigue a ciegas. Entonces el deporte, dice este hombre, Harry Edwards, no termina siendo más que un vehículo donde las personas canalizan su fe, como lo acabaste de decir, y la potencializan, sea esta fe personal, como lo acabaste de decir, una de las descripciones, agnósticos, ateos, creo en lo que sea, o en sus divinidades. Hombre, tengo fe en X y X, en mis antepasados, en mi primo que murió, en la Virgen María, tan. Entonces, seguimos. Pacho, Entonces, continúa. Sebas, espectacular ese complemento. Demostraciones de fe. ¿Qué me decís de la final de Champions del 99, donde el Bayern ganaba 1-0, minuto 90, y en el 90 más 1 gol de Sheringham, y en el 90 más 2 gol de Solskjaer para que el Manchester United saliera campeón? ¿Te acordás de esa final? Sí, claro. Épica. Demostración de fe pura. ¿O qué me decís? Aquí tengo otros casitos. Super Bowl 51, que los Patriots perdían 28-3 en el tercer cuarto. Al Señor. final terminaron empatando, se fueron a tiempo extra y ganaron 34-28. ¿Te acordás? Eso fue hace poco. Y ese fue lo más épicos. Muy bueno. Y para no ir tan lejos, bueno, ¿te acordás del Barça cuando que perdió el Oh, Barça que los, Liver, los, todos los del Liverpool. todos los del Liverpool y el Barça también con el PSG que le dio vuelta a un 4-0, el del Liverpool Y que le dio vuelta al 3-0 del Barça? la final Liverpool-Milan. Claro, Pacho, por favor. el milagro de Estambul, que perdía 3-0 en el Está, primer tiempo. señor. Y por acá Bueno, tengo uno de 2004, Sebas, en las finales de conferencia en béisbol, que los Mediarrojas perdían con los Yankees 3-0 y estaban en el último inning para quedar 4-0, iban perdiendo, alcanzaron a darle la vuelta al partido y poquito a poquito empezaron a remontar. 3-1, 3-2, 3-3 y 4-3 para avanzar a la Serie Mundial. Una remontada épica en el 2004 para los que lo recuerden también. Puras demostraciones de fe. pucha. Oíste, ese de béisbol ahí para un amigo que pide mucho tema de béisbol. Bueno, pero esas demostraciones de fe, Pacho, llegan por medio de unas prácticas. ¿Cuáles prácticas hemos visto en el deporte, cierto? Entonces vemos deportistas que se dan la bendición o se persinan, como se dice vulgarmente. Oraciones posteriores, entonces la gente gana o así pierdan, se reúnen y vuelven y oran. Hay equipos que llevan padres o llevan Y, ministros y y ahí los tengo llevan una al camerino, historia, Sebas. los ¿Me dejas llevan ahí? al, ya va a terminar, los llevan al camerino, bendicen la cancha, agua bendita en los palos, hemos visto de todo, chamanes en equipos de fútbol que para que no llueva, agradecimientos en entrevistas, vemos cuando los ciclistas llegan a meta, alzan los dedos al aire, también los futbolistas, las declaraciones de gloria, toda la gloria de Dios, toda la gloria, camisetas, como lo hacía mucho Kaká, que es Sí. creo que es el exponente más grande que tiene la religión en el deporte, los dijes y los amuletos, que los dijes en el tobillo, las cadenas, como muchos ciclistas llevan sus cadenas, las celebraciones, ya lo había mencionado, pues, que todas son pues con alusiones o temas pues religiosos, y la bendición de religiosos, que es que llevan
no falta el que vaya donde el Papa y bendecime los guayos, o donde un cura, bendecime el balón, tal cosa. Todo ese tipo de prácticas están en el deporte y pues de una u otra forma funcionan, hermano. Así es. Oye, acordate que Matt Rendell, cuando tuvimos la entrevista con él, nos mencionaba que una de las cosas que lo hizo enamorarse del ciclismo colombiano era que cuando los ciclistas ganaban una etapa, siempre empezaban agradeciéndole a Dios y que para él eso le parecía curioso y le parecía diferente. Y poco a poco fue que él se empezó a enamorar así del ciclismo colombiano. ¿Te acuerdas que nos contaba eso? Sí, 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 correcto, correcto. Sebas, y ahí hay un caso que era el que te iba a contar de una hermana, Sister Jean. No sé si la has escuchado, que se volvió muy famosa en Estados Unidos hace unos años. ¿Esa es cuál? La monja Ironman. No, esa es otra, esa es Es Madonna, otra. esa es otra, pero ven y te cuento primero de Sister Jean. Ella es Sí. la capellán de la Universidad de Chicago, pues que tiene el equipo de los Ramblers, y ellos, digamos que la función de la capellán es acompañar al equipo pues a los partidos. Tiene 98 años y hace 2 años se volvió muy popular en Estados Unidos porque empezó a ganar relevancia dentro del equipo. Digamos que esta hermana antes del partido es la encargada de dar los discursos prejuego. O sea, ella se reúne alrededor del equipo y empieza a darle el discurso, digamos, a todo el equipo. Y Hace la oración. cuando el equipo gana, ella inclusive se encarga y le escribe un mail a cada jugador del equipo en donde le da retroalimentación de cómo jugó en el día del partido. Entonces le dice, ve, mira, tenés que corregir esto, pilas con tal cosa. Y fue muy famosa ese año porque el equipo Cenicienta, pues de los Yola Chicago, dio la sorpresa y casi que avanza a las finales de la NCAA, que es el torneo pues, de universidades en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí se volvió muy famosa la Sister Jean, encargada pues de ser la motivación del equipo, para que la busquen en YouTube, que es un personaje muy famoso. Qué figura. Bueno, y la otra monja que era la que decíamos, la de los Ironman, que ha hecho como 80 Ironman y se llama el Iron Nun, la monja de hierro. Esa es muy También. buena la historia. Te cuento así rápidamente. Empezó a los 47 años a correr. O sea, su primer deporte fue a correr. Ya se está acercando a los 90 años. La monja tiene 88 años y dentro de su palmarés tiene 389 triatlones y 45 Ironmans completos. María. ¿Qué dice ella? Que yo creo que es lo más bacano. Ella dice, vea, el mejor regalo de ser adulto mayor, aparte de los descuentos que le dan y el trato especial, ella dice es que es el regalo de la sabiduría. O sea, que lo más importante de ella a la edad que tiene es que ya no le importa tanto lo que la gente piensa de ella, sino lo que más le interesa es cómo ella se relaciona interiormente. Y que ese para ella es el mejor regalo que ella tiene a sus Claro, 88 años de edad. Pacho, lágrimas, lágrimas corren por mis ojos. Sí, la verdad la Bueno, historia de la Iron Man es muy bonita. aquí Nuevamente, tenía, deporte y religión. sí, no, claro, y, no, y aquí también tenemos al famoso, una mención especial para el padre Serna de Guatapé, que es un triatleta famoso y pues, hombre, el man ha hecho sus triatlones y sus Ironman también. Padre, saludo muy Que, especial, hombre. que nos escucha. Sebas, Eh, estos días te escuché contando la historia de las monjas de Safety. Contame un poquitico sobre eso. sí, señor, Safety, uno de nuestros promocionadores. ¿Cómo es el No, cuento? A ver. cuando Safety empieza en sus inicios, las primeras confeccionistas, ¿cierto? Eran unas monjas que tejían pues y sabían de máquina de coser, me imagino en la época, pues eso no fue hace mucho tampoco, en la época pues maquinita de coser Singer de pronto, y llegaban en bicicleta. Entonces, por eso, pues de ahí el logo de la marca, que es una monjita, y pues la ponen haciendo de todo, trotando, nadando o montando en bici, es porque se le quiere rendir un tributo a esas personas que fueron las que dieron inicios a la marca. Aunque mucha gente, pues, nos falta porque, claro, tenemos los puritanos que vienen de los protestantes, la imagen religiosa para una cuestión de deporte, que están gozando a las monjas. No, al revés, es un tributo, querido amigo. Listo. Bueno, Seba, vamos wrapping it up. sí, sí, no. Tenía aquí algunos pasajes de Dale. la Biblia, pero pues no los voy a leer porque pues son largos, pero en la Biblia se menciona pues algunos tipos de deportes o por lo menos la competencia. Timoteo 2:5, por aquí tengo Macabeos 3:17, Corintios 9:24. Ahí hay varios pasajes pues para
para que busquen, se menciona pues el tema de la competencia y sobre todo pues lo que más mencionan es como el atletismo, pues el trote o ese tipo de cosas. Se- O más allá de eso, como el espíritu competitivo, habla más es como de ese espíritu competitivo. Sebas, y para ir cerrando, ¿cómo nos vamos a dejar por fuera el hecho de que el Papa Francisco es hincha de San Lorenzo de Almagro? Y señor, y ahí Re- me das paso a la frase con la que vamos a cerrar el episodio, pero sí, el Papa actual, argentino, futbolero, de todo hermano, y hincha de San Lorenzo. Y recordemos que él fue nombrado Papa en 2013 y justo en los años que siguieron, San Lorenzo quedó campeón del torneo argentino y luego ganó la Copa Libertadores por primera vez. O sea que probablemente el Papa intercedió ante nuestro Señor y dio resultado. Así es. Y para ver una historia contraria, Sebas, que lo hablamos hace unos capítulos, ¿vos te acordás de la maldición con la Virgen de Jujuy, la maldición que tiene la selección argentina? No, Que cuando contá. ganaron la Copa en el 86 prometieron que si ganaban volvían y nunca volvieron. Y no volvieron a ser campeones tampoco. Ahí están, ahí la están pagando. Ahí la están pagando. Bueno, Sebas, Bueno, vamos a cerrar con actualidad. dale. El Papa Francisco, el 28 de septiembre del 2019, recibe, bueno, primero vamos a decir una cosa, pues aquí. Los Juegos Olímpicos no siempre fueron bien vistos, ¿cierto? Desde su creación, fueron vistos bien por el Papa, espérate que me estoy devolviendo acá, Pío X, en 1906. Atletas franceses, belgas e italianos van al Vaticano a hacer una exhibición privada de gimnasia y ahí pues se les da el visto bueno. Entonces el Papa Pío X sospechaba pues como de paganismo, toda la cosa, reciben a los atletas en 1906 y dicen, no, todo bien, esto es una belleza, tienen la bendición, listo. Sí, ¿Por qué eso? Porque vamos a llegar pues aquí a la última frase, que es actual, 28 de septiembre de 2019, el Papa recibe al equipo italiano de gimnasia y después de recibirlos, pues en Vatican News, que es la página oficial del Vaticano, le preguntan al Papa, hombre, ¿qué opinas del deporte? Y dice lo siguiente, abro comillas, el deporte ayuda a las nuevas generaciones a cultivar valores de vida como amor por la lealtad y la justicia, el gusto por la belleza, lo bueno y la búsqueda de libertad y solidaridad. Advierto que en ocasiones el deporte se ve condicionado por una lógica de mercadeo y ganancias, por un espíritu competitivo exagerado y actitudes violentas. Sabiendo sobre estos aspectos negativos, los atletas animados por una fe cristiana pueden ser testigos del poder humano del Evangelio, incluso en el deporte, y así contribuir a crear una sociedad más fraternal. Vivan en el deporte con lealtad y un espíritu competitivo saludable. Esto les ayudará a afrontar los retos en la vida con coraje y honestidad, con alegría y serenidad en el futuro. Amén. muy claro, Sebas. Sólido el Papa con respecto a lo que es el deporte, hermano, sólido. Impresionante. Entonces, para responder la pregunta que poníamos al principio, ¿qué tanto ha influido la religión en el deporte? Yo creo que está muy claro, Sebas. 100%. Es impresionante. Bueno, aprendí mucho escuchándote, Sebas. Muchas gracias de verdad. Pacho, un abrazo y felices Pascua, hermano. Igualmente, un abrazo. Chao, chao. Chao. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de los conductores y no representan las empresas para las que trabajan.